cambio del orden del día. Tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Lo que propone el asambleísta Washington Varela es la discusión de un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. El asambleísta sostuvo en su intervención que desde el año 1995 algunas flotas pesqueras comenzaron actividades ilegales en las Islas Galápagos y que sobre este tema han existido ya resoluciones legislativas aprobadas anteriormente, pero algunas recomendaciones que se han establecido en estos proyectos de resolución no se han cumplido. Destacó pues todo el trabajo que se ha realizado sobre el mismo, la importancia del tratamiento de este tema en la Asamblea Nacional. Vamos a revisar justamente el documento presentado por el asambleísta Washington Varela. En la parte resolutiva existen 3 artículos. Artículo número 1, apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva. El artículo 2, rechazar la presencia de la flota de barcos pesqueros de bandera extranjera cerca de las Islas Galápagos y condenar la pesca ilegal realizada por buques entre la zona económica exclusiva del Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. Y el artículo 3, exhortar a la comunidad internacional acreditada en el Ecuador, a los países signatarios de la CONVEMAR, Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, Convención Antigua, a fin que conozcan y denuncien junto con el Ecuador el atropello a la naturaleza que viene realizando la flota de buques pesqueros de bandera extranjera en aguas del corredor marítimo de control, vigilancia y pesca sostenible en el Océano Pacífico que vincularía a Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá en perjuicio de toda la humanidad. 3 artículos son parte de este proyecto de resolución cuya discusión la ha planteado como parte de un pedido de cambio del orden del día el asambleísta por Napo Washington Varela. Hemos escuchado su argumentación. A esta hora se procede con el registro, un nuevo registro por parte de los asambleístas. 118 son los legisladores ya presentes y avanza el proceso hasta dar paso a la votación definitiva. El asambleísta Washington Varela además es titular de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. En ese sentido, además informó que en sesión de la comisión que él preside, que se efectuó el pasado 30 de junio, se dispuso que la mesa legislativa solicite al Pleno de la Asamblea Nacional una resolución a través de la cual se exhorte a los organismos gubernamentales competentes a efectuar en defensa del patrimonio natural del Ecuador, como es su fauna, más aún cuando es a favor de aquella que habita y se encuentra exclusivamente en las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad desde el 8 de septiembre de 1978. Además, destacó también el asambleísta Varela que es de conocimiento público que existe un riesgo inminente a la fauna de nuestro territorio insular de Galápagos por causa de la presencia de flotas pesqueras extranjeras que realizan actividades en zonas muy cercanas a la zona económica exclusiva de Ecuador. Hasta el momento se han registrado 132 asambleístas para participar en esta votación. Esta sería la última solicitud de cambio del orden del día, ya que recordemos que al inicio, en la instalación de la presente sesión, desde Secretaría General se informó que existían 3 solicitudes para modificar la agenda de la sesión 714. Ya fueron aprobadas las anteriores solicitudes. La primera presentada por el asambleísta Ricardo Ulcuango, con la cual el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión
va a tratar la resolución que condena la suscripción del convenio CIADI por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el dictamen emitido por la Corte Constitucional por el cual impide inconstitucionalmente que la Asamblea Nacional apruebe tratados internacionales conforme lo establece el artículo 419 de la Constitución de la República. 80 votos de respaldo recibió esta solicitud para incorporar este punto en la sesión 714. Luego, la segunda solicitud fue presentada por la asambleísta por Pichincha Marcela Holguín con la finalidad de tratar un proyecto de resolución para tratar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional. Recordemos que esta solicitud de cambio del orden del día, es decir, para que el Pleno discuta el proyecto de resolución que plantea la asambleísta Marcela Holguín, recibió el respaldo de 96 asambleístas. En esta votación participaron 137 parlamentarios y parlamentarias y actualmente se lleva adelante el registro. Son 135 asambleístas quienes se han registrado por el sistema de curul electrónica. Llevamos a ustedes por la señal de los medios legislativos el desarrollo de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de una nueva sesión, por lo tanto, en cada nueva sesión se pueden presentar estas solicitudes para modificar el respectivo orden del día y en este momento nos encontramos en el tratamiento de la tercera solicitud. Una sesión que fue convocada. La convocatoria fue acompañada por 3 puntos: por el himno nacional de la República del Ecuador, por el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, y el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Hasta el momento, a estos puntos que acompañaron originalmente la convocatoria se debe sumar los 2 puntos que fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional y esperaremos también a conocer los resultados de esta tercera solicitud de cambio del orden del día que presenta el asambleísta por Napo, Washington Varela. Continúa en 135 el número de asambleístas registrados. Recordemos que en esta sesión participan asambleístas tanto presencialmente como asambleístas vía telemática. Sí, se mantiene en 135 el número de asambleístas registrados, 2 solicitudes de cambio del orden del día que ya han sido aprobadas y como bien decíamos al inicio de esta transmisión, ya será potestad de la señora presidenta de la Asamblea Nacional determinar el orden de trámite de estos proyectos de resolución cuya discusión se incorporó en la agenda de esta sesión del Pleno 714, sesión del Pleno en modalidad semipresencial. Veremos también si este último pedido de cambio del orden del día cuenta con el respaldo suficiente para incorporar también el debate de este tema al orden del día de esta sesión del Pleno. Inicialmente, una sesión que estaba contenida en 3 puntos, sesión 714, 3 puntos inicialmente en agenda, se han aprobado 2 cambios del orden del día, ya vamos 5 puntos por tratar como parte de la agenda de esta sesión del Pleno y vamos a ver los resultados también de esta votación una vez que inicie respecto de este tercer pedido de cambio del orden del día que determinarán si también el tema se incorpora o no para el debate correspondiente. Estamos en espera de la confirmación desde la Secretaría General del número de asambleístas registrados para participar en esta votación. Eran 3 las solicitudes de cambio del orden del día que se anunció habían sido presentadas. Una vez que se evacúe esta votación, arrancará ya de manera formal esta sesión del Pleno 714 con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador.
Y una vez se resuelva o se finalice ya con las solicitudes de cambio del orden del día, la presidenta de la Asamblea Nacional, quien se encuentra al frente de esta sesión, es quien determinará en qué orden se colocan los puntos que se incorporan a la sesión 714. Ella tiene justamente la autoridad para realizar o para determinar en qué orden quedarán finalmente cada uno de los puntos que conforman la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. Siempre o comúnmente se suelen colocar estos puntos después de los que ya fueron convocados, así que vamos a esperar justamente con lo que determine la presidenta Guadalupe Llori, quien esta mañana se encuentra al frente de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso de registro se ha estancado en 135 los asambleístas registrados, así que esperaremos si desde Secretaría General ya se da por finalizado este proceso de registro de los asambleístas para dar paso a la votación. Así que son indicaciones que se darán desde Secretaría General. Recordemos que el doctor Álvaro Salazar es quien se encuentra al frente de la misma como secretario general de la Asamblea Nacional. Luego se dará paso a la votación y, como siempre destacamos a ustedes, son 4 las opciones de voto para que esta solicitud que presenta el asambleísta Washington Varela se apruebe, es decir, para que el punto que él solicita se incorpore, se sume a la agenda de la sesión, necesitará el respaldo de 70 asambleístas como mínimo. Así que veremos ya en la votación cuál es la decisión que toman cada uno de los asambleístas. Ya se registran 136 para participar en esta votación. En la anterior votación, que correspondió a la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Marcelo Holguín, recordemos que participaron 137 asambleístas, mientras que para la solicitud que presentó el asambleísta Ulcuango fueron 136 los asambleístas presentes. Con este mismo número, con 136, se instaló o inició la sesión plenaria número 714 a las 10 de la mañana con 55 minutos. Como bien destacaba Belkis, una vez se dé tratamiento a cada una de las solicitudes de cambio del orden del día, iniciará ya formalmente esta sesión, que sí o sí debe arrancar con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. ¿Sobre qué se pronunciará en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional? Es sobre una solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Washington Varela, presidente además de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Él lo que solicita es modificar la sesión 714 a fin de incorporar como punto la discusión de un proyecto de resolución. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentado por el asambleísta Washington Varela. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Las indicaciones del secretario general, el proyecto de resolución cuyo tratamiento solicita el asambleísta Washington Varela se incorpore a la sesión, es un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva. El proyecto de resolución, también ya dimos lectura, está compuesto por 3 puntos que van en esta línea de lo expuesto por el asambleísta Washington Varela. Uno de ellos determina, el número 2, rechazar la presencia de la flota de barcos pesqueros de bandera extranjera cerca de las Islas Galápagos y condenar la pesca ilegal realizada por buques entre la zona económica exclusiva del Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. En su intervención, el asambleísta Varela también destacaba que ya proyectos similares, estos exhortos, estas condenas y rechazos se han aprobado anteriormente en la Asamblea Nacional. Sin embargo, algunas recomendaciones que han acompañado estos proyectos de estas resoluciones no se han cumplido cabalmente, por lo tanto también es necesario dar el seguimiento respectivo para que se cumplan todo en bien
en pro de la protección de la fauna de las Islas Galápagos, destacaba en su intervención el asambleísta Washington Varela. Se lleva adelante la votación y Belkis, ya el número de votos afirmativos supera el requerido para que se apruebe esta solicitud de cambio del orden del día. La totalidad de asambleístas que integran la Asamblea Nacional, 137, se han registrado para esta votación. De las 4 opciones, solo se ha hecho uso hasta el momento del voto afirmativo. Son 83 los votos de respaldo a este pedido de cambio del orden del día. No hay votos negativos, no hay votos en blanco, no hay abstenciones. Podríamos adelantarnos a advertir que habría unanimidad en esta votación. Reiteramos, los resultados de esta votación no determinan que el proyecto de resolución en sí mismo ya queda aprobado, sino que se permite la incorporación de este tema en la agenda de esta sesión del Pleno 714 para el debate correspondiente y posterior votación ya de este texto de resolución. 109, 110 ya son los asambleístas que se han pronunciado de manera positiva en respaldo a esta propuesta del asambleísta por la provincia de Napo, Washington Varela, quien, insistimos, ha planteado la discusión de un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva. Este es básicamente la materia de este proyecto de resolución que ha planteado el asambleísta por Napo, Washington Varela, para la respectiva discusión por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. 137 legisladores registrados, 120 son los votos afirmativos hasta este momento, no hay votos negativos, tampoco votos en blanco y no se registran abstenciones. Así es, así que si continúa así esta tendencia de voto, esta solicitud presentada por el asambleísta Washington Varela para que se incorpore este punto en la sesión 714 se podría aprobar por unanimidad. Asciende el número de asambleístas que registran su voto, hasta el momento 122 ya lo han hecho, todos estos votos afirmativos, es decir, en apoyo, a favor o aprobando la solicitud de cambio del orden del día que presenta el asambleísta Washington Varela para que se someta a discusión del Pleno este proyecto. Recordemos que lo que siempre se vota luego que los asambleístas que solicitan que se modifique las agendas de cada una de las sesiones plenarias, lo que se vota es si se incorpora o no el punto que están solicitando se sume a las sesiones, no así los proyectos que acompañan justamente estas solicitudes. Por lo tanto, cada uno de los puntos que se han aprobado son puntos que se deben someter a discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y posterior, luego de la respectiva discusión que provoque esto en el Pleno, se llevará a cabo pues la votación de los proyectos de resolución que se han presentado durante esta jornada. Todos estos puntos ya con los resultados que hasta el momento podemos ver, todos estos puntos solicitados para modificar la sesión 714 se aprobarían, por lo tanto se extendería, se abultaría la agenda de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional y, como ya dijimos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien se encuentra en la dirección de la misma, de esta sesión plenaria, es quien determinará el orden en el cual quedarían cada uno de los puntos. Con lo aprobado durante este tiempo, se quedaría en 6 los puntos de la sesión plenaria, ya que la misma fue convocada con 3 puntos, iniciando y contando entre estos al himno nacional de la República del Ecuador. 130 votos afirmativos, todavía restan 3 asambleístas por consignar su voto. 7. Perdón, 7. 7 asambleístas por consignar su voto. 6 ya. Entonces, si
Así lo determina la presidenta de la Asamblea Nacional, es decir, que los puntos que se han presentado vayan a continuación de los convocados. Esta sesión, luego del himno nacional, iniciará con el informe no vinculante del veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Así es como iniciaría la sesión 714 una vez se cumpla la parte protocolaria que está determinada por la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. 132 asambleístas ya han votado. También aprovechamos estos minutos para invitarlos a seguir la información del Parlamento ecuatoriano, el desarrollo del trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional, en este caso, este día jueves 8 de julio, una vez que ya se ha convocado a la sesión 715 del Pleno de la Asamblea Nacional, que también se realizará en modalidad semipresencial. Esta sesión, que se llevará adelante el día jueves 8 de julio, iniciará a las 11 de la mañana y, por supuesto, el desarrollo de la misma llevaremos a ustedes por la señal de los medios legislativos. Y si usted quiere conocer el minuto a minuto de las sesiones plenarias, también puede conocerlo en la red social Twitter, en la cuenta de la Asamblea Nacional. Allí toda la información del Pleno en la cobertura que se realiza en vivo con el minuto a minuto de la misma. Avanza la votación. 137 legisladores se habían registrado, decíamos, 133 son al momento los votos afirmativos, faltan 4 votos para consignarse y de momento no hay votos negativos, ni votos en blanco, ni abstenciones. Se somete a votación esta tercera moción, este tercer pedido de cambio del orden del día, esta vez presentado por el asambleísta por Napo, Washington Varela, para la discusión de un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva. Ya son 134 los votos de respaldo hasta este momento, restan 3 votos por consignarse. Podría haber unanimidad, sin embargo no nos adelantamos, toda vez que si se llega a superar el tiempo que tienen, en este caso, que se les ha otorgado de alguna manera a los asambleístas para que puedan consignar su voto y no lo hacen, entonces esos votos se convertirían automáticamente en abstenciones. Faltan 3 votos todavía por consignarse ya hasta poder tener los resultados definitivos. Sesión del Pleno 714 bajo modalidad virtual. Que ustedes la siguen a través de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el país, y también nos siguen por internet a través de nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook Live y por la página web institucional www.asambleanacional.gov.es. 135 son los votos afirmativos. Evidentemente se ha superado el número requerido para poder aprobar esta tercera solicitud de cambio del orden del día, con lo cual la agenda de esta sesión del Pleno 714 evidentemente quedaría modificada, ya no contendría estos 3 puntos iniciales, pasaría a tener 6 puntos en total, y sobre estos temas que han sido incorporados para el debate y el trámite respectivo, será la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien determine el orden justamente para la discusión de estos proyectos de resolución que han sido planteados como parte de estas solicitudes de cambio del orden del día. Usted escucha Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. 135 asambleístas ya se han pronunciado, todos estos votos afirmativos. Quienes siguen Asamblea en Pleno, la transmisión de la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional por la señal de TVL y también por redes sociales, pueden observar cómo se pinta el Pleno, este mapa del Pleno de la Asamblea Nacional con cada uno de los votos, y por lo tanto puede observar cómo el color verde es el que identifica a los votos afirmativos. Ya son 136
los votos que se han consignado de 137 asambleístas que se registraron para participar en esta votación, cuando son las 12 horas con 19 minutos, una hora menos en la región insular. Esperaremos ya que desde Secretaría General se puedan oficializar los resultados de la misma, pero como también ya hemos destacado, alcanzó el número suficiente para que se apruebe y se incorpore en la sesión 714 del Pleno de la Asamblea Nacional lo propuesto por el asambleísta Washington Varela. Este proyecto de resolución, la discusión del proyecto de resolución que plantea el asambleísta Washington Varela y que se sumaría a la sesión 714 junto a los otros puntos que fueron presentados, el primero por el asambleísta Ricardo Ulcuango y la segunda solicitud de cambio del orden del día fue propuesta por la asambleísta Marcela Holguín. Todas estas propuestas han alcanzado los votos afirmativos suficientes para que se incorporen en esta sesión. Actualmente lo que se vota es incorporar un proyecto, el tratamiento de un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador que realicen o lleguen a realizar a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como flota de pesca internacional y que se encuentran colindantes con la zona económica exclusiva, haciendo referencia en su exposición el asambleísta Washington Varela a la situación que se vive en las Islas Galápagos y las amenazas que representan las actividades de flota de pesca internacional que realizan sus actividades justamente en este sector de nuestro país. De 137 asambleístas se mantiene en 136 el número de parlamentarios que ya han consignado, han registrado su voto a través del sistema de curul electrónica, así que solamente falta un voto más, que si no me equivoco pertenece a un asambleísta o una asambleísta de la bancada de UNES, así podemos identificar además también en el mapa que se proyecta aquí en el salón plenario Nela Martínez. Se anunciarán los resultados en pocos segundos desde Secretaría General y una vez que ya se ha agotado el tratamiento de las solicitudes de cambio del orden del día, debe iniciar esta sesión 714 con la entonación del himno nacional de la República del Ecuador y luego con el tratamiento de los puntos tal cual determine la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Una sesión que se realiza de forma semipresencial, esto significa con asambleístas que se encuentran físicamente en el salón plenario en la sede legislativa ubicada en la ciudad de Quito y también con asambleístas que participan vía telemática. Justamente esta participación semipresencial que se realiza suele provocar estas demoras en cada uno de los procesos de votación que se realizan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, también, como bien lo señalaba Belkis, existe un tiempo que se establece para llevar adelante la votación. En los asambleístas que no realicen, que no consignen su voto en este tiempo establecido, pues su voto se convierte automáticamente o se suma su voto a las abstenciones. Así que esperaremos pues si ya se cierra este proceso de votación o si se espera que se consigne el voto que aún resta por realizarse. 136 continúa el número de asambleístas que apoyan el proyecto, la incorporación de la discusión del proyecto de resolución que propone el asambleísta Washington Varela, quien en su intervención bien destacaba cuáles son aquellas amenazas que representa la presencia de flotas pesqueras internacionales que se ubican muy cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos. Se presentan resultados. Señora Presidenta, que contamos con 136 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Washington Varela.